Hoy te voy a enseñar cómo comprar acciones y venderlas en el broker, qué es la caja de puntas, si te conviene a precio de límite, precio de mercado, si te conviene contado inmediato, 48 horas, y lo que es el desarbitraje de los CDRs que la semana pasada ocurrieron y muchos han aprovechado y muchos realmente se han comido el golpe de lo que es un desarbitraje de CDR. Así que si querés aprender todo esto, quédate hasta el final del video. Acá estamos en el broker, yo soy agente productor de Balance. Ya sabés que en mi página web andystoploss.com podés abrir cuenta en Balance con mi equipo de trabajo como tus asesores para que, bueno, te podamos dar nuestra mirada. Efectivamente, esta es la cartera de dividendos que tengo en otro proyecto de este canal. Te dejo acá arriba la etiqueta por si querés ir a verlo, donde la idea es ir juntando, acumulando acciones para ir cobrando dividendos. Y los dividendos me van entrando como dólar cable. Acá, bueno, tengo 13 dólares de dividendos, y acá efectivamente tenemos la cartera que estamos armando, ¿sí? En ese proyecto. Así que puedes ir a verlo. Pero lo que nos atañe en este video tiene que ver con, bueno, ¿qué me conviene? ¿Comprar en contado inmediato, no? Bueno, vamos a ver un poquito eso, ¿no? Entonces, cualquier activo que vos quieras comprar, tendrías que venir a operar, tenés que ir a CDRs en este caso, si es que querés comprar un CDR, si no, acciones, bonos, en todo funciona exactamente lo mismo lo que es la caja de puntas. Entonces te venís a CDR, acá te traen la plataforma para operar y en especie tenés que poner lo que vos quieras operar. A modo de ejemplo voy a tomar a este CDR que es uno de los que estuvo desarbitrados y ahora te voy a mostrar en TradingView directamente, bueno, cómo aprovechar eso y qué es lo que se desarbitró. Pero si vos te metés a cualquier activo, ¿sí? Acá en operar CDRs, como te comentaba, y pones en este caso el CDR de Eli Lilly and Company, tenés lo que se llama caja de puntas. ¿Qué es esto? Bueno, vas a tener en el lado derecho todos los que están queriendo vender y del lado izquierdo todos los que están queriendo comprar. Y si te fijas, tienen un orden específico. Arriba de todo está el que más quiere pagar para comprar y está el que más está dispuesto a vender barato. Y para abajo, todos los que quieren pagar menos y todos los que te lo quieren vender más caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Bueno, verás acá que en coincidencia tenés 800 que quieren vender y 800 que quieren comprar. Bueno, es el mismo. ¿Qué es esto? El llamado market maker. En general son los brokers que para poder dar volumen al mercado, en este caso, si alguien quisiera comprar o vender Lilly, haya alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender, y aparte el precio está arbitrado, es decir, son los precios relativamente correctos para que cualquiera que quiera comprar o cualquiera que quiera vender tenga volumen, porque si se corre el market maker, que es lo que pasó el jueves y el viernes, hay muy pocos queriendo comprar y hay muy pocos queriendo vender. Entonces el precio suele desarbitrarse. ¿Qué es esto? Que se dispara para arriba o para abajo acorde los que están queriendo comprar y vender. Después lo vamos a ver bien en los gráficos. Pero cuando están los market makers, que esto es legal, está autorizado, digo, es a propósito para que efectivamente haya volumen y que todo lo que quieran comprar y quieran vender puedan, porque siempre hay alguien queriendo comprar y queriendo vender. Bueno, en este caso, si yo quisiera comprar, ¿qué tendría que hacer? Pones comprar acá directamente, en este caso este CDR que está cotizando 71.000 pesos, subiendo 2,26 en este momento, pongo comprar y esto me va a llevar a la caja de operación, ¿sí? Entonces acá tenés la operación, puede ser compra-venta, plazo 48 horas, contado inmediato o 24. ¿Qué es esto? Ni más ni menos en cuánto tiempo vos tenés que poner el dinero o en cuánto tiempo vas a recibir el dinero. ¿Sí? Si yo compro a 48 horas, recién en 48 horas tengo que poner el dinero. Obviamente el broker, si vos no tenés dinero en la cuenta hoy disponible, no te deja comprar. Pero ¿qué podrías hacer? Si yo compro a 48 horas, ese dinero, como recién en 48 horas lo tengo que poner en realidad, el broker ya te lo va a sacar de la cuenta porque lo reserva. Pero si vos ponés caucionar ese dinero, es decir, venís acá, operar, cauciones, acá está colocadora, es decir, colocás el dinero a trabajar, durante 48 horas lo podés hacer, porque en realidad vos te comprometiste a pagarlo dentro de 48, entonces tenés hoy y mañana para ponerlo a trabajar. Y es una gran ventaja que muchos hacen para, bueno, de esa manera compensar lo que ganan con la caución en 48 horas, compensan la comisión del broker. Es un lindo numerito, obviamente. También podrías hacerlo contado inmediato, en ese caso tendrías que poner el dinero hoy. ¿Y qué ventaja y desventaja tenés con esto? Mira, en general todos se manejan en 48 horas, ¿sí? Compra y venta. Entonces es donde más volumen hay. En contado inmediato no suele haber volumen, pero tenés la ventaja en contado inmediato que muchas veces obtenés mejor precio, porque el que te lo está vendiendo en contado inmediato es porque necesita el dinero hoy. Entonces vos podés sacar un mejor precio. Che, ¿lo querés hoy? Bueno, y pagás un mejor precio, pero tenés poco volumen. Entonces depende del volumen que vos quieras manejar y depende de los precios como los veas en el mercado. Bueno, te va a convenir uno y otro. En términos generales, siempre todo el mundo se maneja a 48 horas y cuando vos comprás a 48 horas, pones el dinero a
48 horas de caución colocadora para ponerlo a trabajar y de esa manera compensar las comisiones. Si quisieras calzarlo, también podrías hacer. ¿Qué quiere decir esto de calzar, Andy? Mira, simple, si vos querés vender una acción, por ejemplo, de Apple, la podés vender a 48 horas y ¿qué quiere decir? Que recién en 48 horas te va a entrar el dinero. O sea, vos no lo tenés hoy el dinero. Pero podés comprar también a 48 horas. Y uno diría, pero si todavía no me entró el dinero, ¿cómo hago para comprar? Bueno, porque también estás comprando a 48. Entonces, en cuanto a vos te entre de acá a 48 horas, ahí pagás el que has comprado 48 horas. Se calzan las operaciones. Entonces, de alguna manera también podés hacer eso y podés comprar a 48 horas si es que vos vendiste a 48 horas. Insisto, es donde más volumen hay, por ende, en términos generales, siempre vamos a operar a 48 horas. Acá tengo el disponible en pesos, obviamente nada, porque esta es la cartera de dividendos y la idea es ir comprando y acumulando y no tener liquidez. Acá aparece la mejor oferta y la mejor de tanto de venta o de compra, sí, que veíamos en las cajas, son las que están más arriba, por eso coincide que hay 800 comprando y 800 vendiendo. Luego, si la orden del vencimiento vos querés que se venza hoy, en caso de que no se ejecute, bueno, que siga hasta hasta que llegue, digamos, y el broker te la sigue renovando. En general siempre es en el mismo día, porque nosotros vamos a analizar el mercado día a día a ver si me conviene, y luego si me conviene al límite o si me conviene a market, ¿sí? Después tenés para poner stop loss, market o limit, pero esto sugiero no usarlo, ¿sí? Yo siempre sugiero usar límite o market, no usar stop loss automático, porque siempre es mejor ver el mercado que está haciendo para no comerte amagues. Si vos dejas cargado el stop loss automático y hay una amague del mercado, te la vende. Y si después rebota, te quedaste afuera. Entonces no te sugiero eso. En este caso tenés dos posibilidades. Ir a market, que cuando están los market maker te diría que uses market porque el precio es el precio correcto. En general el market maker es un robotito que va calculando y te va poniendo el precio y se va corriendo de manera automática. O igual, si no querés tener ningún inconveniente, sacar cuentas y ver, nada, directamente. El problema es cuando se corre el market maker, que ahí es donde se desarbitra. Momentos como el jueves y el viernes pasado en Argentina. Hoy es 11 de octubre, así para que si lo ves dentro de un año, esto lo sepas, del 2023. Tenemos las elecciones a 10 días y, bueno, ahí están habiendo algunos desajustes en la economía, dólar subiendo fuerte y demás, entonces pueden estar estos desarbitrajes. Entonces, si vos no querés comerte desarbitrajes y haces la cuenta, decís, che, el CDR tendría que estar 70.000 pesos, no 71.074. Entonces pones acá límite, ¿cuánto querés comprar? 10, por ejemplo, y vos pones el precio. No es que lo compro a lo que me quieran vender. Market es compro a lo que me quieran vender o vendo a lo que me quieran pagar, ¿sí? Si vos pones market, vas a comprar a 71.074. Y si estuvieras vendiendo market, estarías vendiendo a 69.795, porque es el primero que te quiere comprar o el primero que te quiere vender. Entonces es al precio que me quieran comprar o vender. Si vos pones límite, vos pones el precio. Decís, no señor, yo no voy a comprar a 71.074, yo voy a comprar a 70.000. ¿Sí? Pones 70.000, obviamente no tengo un peso, entonces no me lo deja cargar. Pero, ¿qué pasaría si yo cargo una orden límite a 70.000? Fácil. Acá ya no va a estar más el de 800 a 69.795, sino que voy a estar yo, primero, porque soy el que más va a querer pagar, en 70.000. Y va a aparecer, en vez de 800, va a aparecer 10. ¿Sí? Hay alguien que quiere comprar 10 nominales a 70.000 y voy a estar primero en la caja de puntas. Si del otro lado me encuentro a alguien que me quiere vender a 70.000, ahí se cierra la operación. Si no hubiera nadie que me quiere pagar 70.000, esta operación no se concreta, termina el día, termina la rueda, se cae y yo no compré, ¿sí? Entonces, depende, si querés jugar con sacar un peso más y jugar al límite y esperar y ver qué pasa, puedes hacerlo. O si decís, compro sin ningún problema, el precio que está, me parece que está bien, yo estoy viendo el gráfico, me conviene, market y a otra cosa, ¿sí? Precio límite o mercado, es esa la diferencia. Uno compras al precio que esté y el otro vos pones tu precio para jugar un poco con eso. 48 y contado inmediato es eso, en 24 horas casi que no hay nunca volumen, así que diría que casi no se usa. Y luego lo que es la caja de puntas, acordate, siempre ves quiénes están pagando, cuánto, a qué precio. Para vos, si querés jugar un poco con eso, lo puedes hacer. Ahora, con respecto al desarbitraje, ¿qué son los desarbitrajes? Y para esto me vengo al TradingView y voy a usar Eli Lilly nuevamente como ejemplo porque es una de las que se desarbitró. Este es el gráfico en Estados Unidos de este activo, pero en todos te va a pasar lo mismo. ¿Qué dijimos en el video anterior de los CDRs? Que si todavía no lo viste, acá te dejo la etiqueta para que vayas a verlo. Te expliqué cómo puedes calcular el valor del verdadero CDR y te dije que el CDR básicamente depende de lo que hace la acción de Estados Unidos por el dólar CCL dividido el ratio de conversión. Es una fórmula, una cuenta que te expliqué bien en el video anterior. Ahora, yo ya sé cuánto vale el CDR. ¿Por qué? Porque depende del de Estados Unidos y depende del dólar. Pero en esa misma ecuación
vos podrías despejar el dólar poniendo a cuánto te están vendiendo el CDR en el mercado y despejar a qué dólar estás pagando. Y ahí te darías cuenta que esta acción, por ejemplo, se estuvo pagando lo que equivaldría a un dólar de 1100, o sea, carísimo, ¿sí? Un dólar que estaba a 970, el CCL 940, se estaba pagando de 1100, una locura total. Estaba desarbitrado. Pero si yo no quiero hacer cuentas, si no quiero, digamos, volverme loco con eso, ¿cómo lo puedo ver más fácil, Andy? Porque la verdad que lo que vos me estás diciendo, me estoy volviendo loco. Bueno, dos maneras muy fáciles te voy a explicar. La primera es, acá en TradingView, a vos te deja poner los tickers que vos quieras. Entonces lo que vos podrías hacer es, que esto también ya te lo enseñé en un tutorial anterior de cómo usar TradingView, vos podrías agregar el ticker de LLI, en este caso, Lili de Estados Unidos, pero también el de BIMA, que es el del mercado local, podrías tener uno abajo del otro, ¿sí? Entonces yo tendría la cotización de Estados Unidos y la cotización de Buenos Aires, acá, la de Estados Unidos y la de Buenos Aires, y ver qué porcentajes se están moviendo. Y deberían moverse en general el mismo porcentaje. Si uno sube 3.60 en Estados Unidos, debería subir 3.60 acá. ¿Por qué no está pasando eso? ¿Porque está desarbitrado? No, porque se está moviendo el dólar CCL, ¿sí? Entonces, el dólar CCL es la diferencia entre lo que se mueve en Estados Unidos y lo que se mueve acá. Esto lo expliqué el video pasado. Entonces, si yo veo esto, que en Argentina está subiendo casi 1.40 menos que en Estados Unidos, asumo, y ahora lo vamos a chequear, que el dólar CCL está bajando en Argentina 1.40, más o menos, ¿sí? Siempre es más o menos. Entonces, si vengo a ver acá los dólares CCL, fíjate que acá lo tengo, está bajando 1.30 en Argentina, ¿sí? El de los ADRs. Entonces, precisamente lo que puedo concluir es que no está desarbitrado, porque la diferencia entre el precio en Estados Unidos y el de Argentina, que hay una diferencia de 1.40, está dada porque está bajando el dólar en Argentina. No está desarbitrado. Está perfecto que en Argentina esté subiendo 2.26. ¿Qué pasaría si el dólar en Argentina sube 10%? Bueno, vos verías que acá, en vez de estar subiendo 3.54, estaría subiendo 13.54. Y eso, de nuevo, no estaría desarbitrado, porque lo que estaría subiendo está perfecto dado un movimiento del dólar en Argentina. ¿Está bien? O sea, que allá esté más 3 y acá esté más 13, no es estar desarbitrado si es que tenemos un dólar subiendo 10%. El desarbitraje se daría cuando no esté pasando eso, ¿sí? Cuando acá estuviese más 20, por ejemplo, como pasó la semana pasada, y ahora te voy a mostrar el gráfico de Argentina, pero sin moverse el dólar. O sea, ahí sí está desarbitrado. Che, ¿por qué está subiendo si la cuenta no me da? Bueno, eso es un desarbitraje. ¿Y por qué puede pasar? Porque hay mucha gente queriendo comprar y no hay nadie que quiera vender, entonces el precio sube y sube y sube y sube. Y vos lo ves que está más 20. Y decís, che, pero no debería estar más 20. No hay justificación para que esté más 20. Se desarbitró. ¿Qué es lo natural que ocurra? Que vuelva a arbitrarse, o sea, que baje menos 20 otra vez, para ir al precio de la ecuación, ¿sí? La igualdad que te mostré en el video pasado, donde de un lado de la igualdad tiene que ser igual al otro. Si uno está más 20, fácil, o de este lado de la igualdad sube más 20, o acá tiene que volver a bajar. El desarbitraje se vuelve a arbitrar. Y ahí hay una ventaja muy importante, que yo, si lo entiendo, bueno, obviamente puedo sacarle provecho. Lo mismo pasa cuando hay feriado en Estados Unidos y acá abre Argentina. Si nosotros decimos que el CDR es igual a lo que cotiza en Estados Unidos por el CCL, etc., y no hay Estados Unidos, no debería moverse el valor del CDR en Argentina. Sin embargo, lo hace. Puede subir el 10% acá. Che, pero pará, si no hay Estados Unidos. Del otro lado de la igualdad de la ecuación no se está moviendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mueve en Argentina? Se desarbitra. ¿Y qué hago cuando sube 10%? Vendelo, porque al otro día va a estar menos 10%. No, eso no puede pasar, Andy. Eso pasa y te lo voy a mostrar en los gráficos. Mira, esta es efectivamente la acción de Estados Unidos y el jueves y el viernes pasado, fíjate que, te lo voy a medir, se movió entre el jueves y el viernes pasado, subió 6% con 30, ¿sí? Entonces uno diría, ok, ¿y acá en Argentina cuánto se movió, Andy? Vamos a verlo, lo tenemos acá, el gráfico de Argentina, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, jueves y viernes se movió 29%, o sea, tenemos un más 24 de diferencia, un más 23 de diferencia, se movió 6 allá, entre los 2 días, y acá 30%. Ok, la única manera para que no haya estado desarbitrado es que el dólar en Argentina, entre el jueves y el viernes, hubiera subido 23%. Vamos a verlo. Si así fuese, no estaba desarbitrado.
Entonces, el dólar en Argentina entre el jueves y el viernes, ¿cuánto se movió? Jueves y viernes. Fíjate, desde el jueves al viernes, no solo no subió entre el jueves y el viernes, después subió, ¿no? Pero bajó 1,59, con lo cual se desarbitró 23%. ¿Qué quiere decir esto? El que pagó Eli Lilly allá el viernes más 29, se comió el arbitraje, es decir, el desarbitraje vuelve a acomodarse, y lo hizo el lunes. ¿Y el lunes qué pasó? El lunes bajó, del lunes, digamos, al martes, bajó menos 21%. Obviamente después empezó a subir de nuevo porque el dólar en Argentina subió y se acomodó, ¿no? Pero de un día para otro abrió menos 21%. ¿Por qué? Porque es lo que se había desarbitrado, ¿sí? O sea, pagaron de más 23% los que compraron el jueves y el viernes. Y esto tiene que ver con que, pasó algo particular. Los fondos comunes de inversión no renovaron los plazos fijos, salieron a comprar CDRs para dolarizarse, pagaron cualquier precio, tipo sin mirar, desarbitraron los CDRs. Y bueno, esto es lo que pasó. Y esto es lo que también pasa un feriado. Cuando en Estados Unidos es feriado y hay Argentina, hay mercado local, pasa lo mismo, se desarbitra. ¿Cómo yo podría aprovechar esto? Si yo detecto efectivamente un desarbitraje, en este caso pasó con esta acción, pero también pasó con Hershey, con Pepsi, con muchas otras han pasado, y yo detecto que se está desarbitrando un 20% y está más 20, ¿qué tengo que hacer? Vendo más 20 porque sé que cuando se arbitre va a bajar ese menos 20 que estaba desarbitrado. Entonces yo vendí allá arriba más 20, al otro día lo vuelvo a comprar menos 20 y vuelvo a comprar por mucho menos dinero la misma cantidad de acciones o por el mismo dinero mucha más cantidad de acciones, y de esa manera aprovecho los desarbitrajes, ¿sí? Y tiene que ver con que hay una oferta y una demanda excesiva en Argentina donde el mercado no suple esa necesidad y los precios se disparan, pero el CDR no tiene vida propia, sí o sí se va a terminar acomodando a lo que dicta el precio de Estados Unidos por el dólar CCL. Y esto es lo que sucedió en este caso y esta semana en Buenos Aires, pero sucede siempre que hay feriado en Estados Unidos y Buenos Aires abre. Con lo cual, el próximo feriado de Estados Unidos, que va a ser el Día de Acción de Gracias, en noviembre, si no me equivoco, atento, porque esto va a volver a pasar. Y vas a poder aprovechar los desarbitrajes para un lado o para el otro, ¿no? ¿Qué pasaría si el desarbitraje es al revés? Si hubiera bajado 15%, comprá, porque al otro día va a subir 15%. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido, espero que te haya servido esta información. Si es así, déjame ese like, suscríbete al canal, déjame un comentario también que me sirve mucho para seguir creciendo. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengas, déjamela en el comentario de este video que les respondo siempre a todos con mucho gusto. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau. Él es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos, el sensei es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos, el sensei.